El público rugía como una bestia hambrienta. Los demonios, enardecidos, celebraban la sangre del segundo combate, satisfechos de comprobar que hasta los mortales podían brindarles un espectáculo digno. La expectación aumentaba. El tercer enfrentamiento estaba a punto de comenzar. Junto al trono de Lucifer, un demonio de piel azul apareció entre las sombras. Sus cuernos sobresalían como lanzas de marfil, sus garras negras crujieron al hacer sonar los huesos de su cuello. Lucifer lo miró con una sonrisa orgullosa. Te habías tardado. El recién llegado bostezó con descaro, provocando la irritación de los demonios cercanos. No estaba al corriente del tiempo durante el apocalipsis y no me importa nada de los demás, respondió con voz perezosa. Mi campeón será el ganador. Lucifer entrecerró los ojos, dejando que su aura aumentara con un peso sofocante. Hablas con demasiada confianza, Belfegor. ¿Sabes bien que tu campeón se enfrentará a la patrona de Japón? El demonio de la pereza mostró una sonrisa ladeada, indiferente a la presión de Lucifer. Eso no me importa. Ganaré, y luego ganaré a todos para reclamar tu trono. El ambiente se volvió más tenso. El aura de Lucifer creció como un incendio oscuro, y los demás demonios observaron con expectación. Detrás de Belfegor, las siluetas de los otros pecados capitales emergieron con majestuosidad. La lujuria, la avaricia, la ira, todos reunidos en un mismo lugar. ¡Qué deleite vernos juntos otra vez!, susurró Asmodeo, el demonio de la lujuria, con una sonrisa venenosa. Me encantaría presenciar la decepción en sus rostros cuando pierdan. No habrá trono para ninguno de ustedes, dijo con voz endurecida el demonio de la ira. Solo ruina y derrota. El murmullo del público se apagó de golpe cuando la imponente voz de Baal resonó en el campo de batalla. Demonios y pecadores. El tercer combate de la Monster League está por comenzar. Los gritos de los demonios retumbaron en el aire, mezclándose con los lamentos de los humanos encadenados como espectadores involuntarios. Baal levantó una mano y anunció al primero de los contendientes. Entra a la arena, representando al demonio de la pereza, Belfegor. Frío, calculador, metódico. Convertía el asesinato en rutina, la muerte en un trámite cotidiano. Para la mafia fue verdugo, para sus víctimas, una sombra invisible. Su apodo, el hombre de hielo. Con ustedes Richard Kuklinski. Del túnel derecho emergió una figura imponente. Kuklinski avanzaba con paso firme, sin prisa ni emoción. Su traje oscuro contrastaba con la pistola que sostenía en la mano derecha. Su mirada era tan helada que incluso algunos demonios se removieron inquietos en sus asientos. Baal extendió el brazo hacia el otro extremo de la arena. Y ahora su rival. Dicen que la maldad no nace sola en los hombres, sino en todos los corazones fríos. La campeona de la diosa de la muerte, Izanami. La mujer que convirtió la muerte en burocracia, que transformó el infanticidio en un trámite silencioso. La partera de la muerte. Con ustedes Miyuki Ishikawa. Del túnel izquierdo emergió una mujer de aspecto tranquilo, incluso amable. Su porte casi inofensivo engañó a los más ingenuos, pero los de alto rango lo notaron de inmediato. Un aura pesada, sofocante, rodeada de pequeñas sombras que danzaban alrededor de su figura. Baal alzó ambos brazos. Que comience la lucha. A muerte. Sin perder el tiempo, Miyuki avanzó con pasos lentos, el rostro sereno. Sacó un par de bisturís escondidos en sus mangas, jugueteando con ellos entre los dedos. Kuklinski permaneció inmóvil, la mirada clavada en ella, sin un solo gesto en su rostro. Su silencio irritó a la mujer, que aceleró el paso y, en un parpadeo, apareció frente a él. El bisturí descendió en un corte preciso, pero Richard lo esquivó con facilidad. Aprovechando el error, sujetó su brazo con fuerza, dispuesto a partirlo. Sin embargo, algo extraño ocurrió. La carne de Miyuki se resbaló entre sus dedos como si no fuese real. La confusión lo detuvo apenas un instante, el suficiente para que la mujer sacara otro bisturí y lo hundiera en su brazo. Kuklinski soltó un leve gruñido. Instintivamente, lanzó una patada que impactó contra el pecho de la mujer, haciéndola retroceder. Dulzura, no es muy caballeroso golpear a una mujer. El hombre retiró el bisturí de su brazo sin un gesto de dolor, arrojándolo al suelo. Su mirada era gélida. Mujer, ninguno de nosotros es humano aquí. Todos somos monstruos. Ella soltó una carcajada y sacó varios bisturís más, colocándolos entre sus dedos como si fueran garras metálicas. Eres muy amargado. ¿Qué te parece si hacemos esto más interesante? Se lanzó sobre él, lanzando un torbellino de bisturís que brillaron bajo las luces del campo. Richard desenfundó su pistola y comenzó a disparar con precisión quirúrgica, desviando proyectil tras proyectil, pero Miyuki esquivaba con movimientos casi imposibles.
Belfegor rió desde su asiento. Es solo una partera, jamás podrá con él en combate cuerpo a cuerpo. Pero entonces se quedó helado. Una voz femenina se deslizó en su mente. La diosa Izanami lo observaba desde el otro lado del balcón, comunicándose telepáticamente. No cantes victoria antes de tiempo, pequeño dormilón. Belfegor arqueó una ceja y sonrió con sadismo. Miserable mujer. No eres más que una subordinada en este mundo. Cuando gane, tu reino será el primero en caer. Izanami sonrió con calma, segura de su campeona. En la arena, Richard comenzó a escuchar algo extraño. Voces. Llantos. El eco de bebés llorando llenó sus oídos. Disparó con más rapidez, intentando acallar aquel sonido, pero los gritos crecían cada vez más. ¿Qué demonios es esto? ¿Son llantos? Murmuró con los dientes apretados. Miyuki lo miró con los ojos brillando de demencia. Abrió la boca, y de su interior brotó una oleada de gritos fantasmales, chillidos de recién nacidos que se expandieron por toda la arena. El sonido no dañaba la carne, pero laceraba el alma. Richard dejó de disparar y sacó un cuchillo de cazador. Avanzó con una embestida, luchando por concentrarse. Cada paso era más pesado, como si los llantos drenaran su voluntad. Miyuki extendió los brazos, rodeada por las sombras de los niños muertos que la acompañaban. Debo admitirlo, dijo con un tono sádico. No soy una experta en combate, pero gracias a mi señora Izanami, he convertido mi talento en un poder que desgarra hasta la más mínima voluntad. Sus sombras se multiplicaban a su alrededor. Pequeños espectros con forma de infantes, algunos llorando, otros arrastrándose por el suelo como cadáveres inertes. Uno de ellos trepó hasta su hombro, acurrucándose junto a su cuello, mientras la partera lo acariciaba con ternura macabra. ¿Lo escuchas, Kuklinski? No son ilusiones. Son sus llantos, sus últimos gritos antes de morir en mis brazos. La multitud demoníaca rugió de emoción. Algunos se estremecían de placer, otros aullaban por el espectáculo grotesco. Incluso entre los 7 pecados capitales, hubo un instante de silencio incómodo. Richard, sin embargo, no respondió. Solo intentó silenciar el caos en su cabeza. Fue entonces cuando Miyuki alzó ambos brazos al cielo y, de su cuerpo, comenzó a emanar un vapor oscuro, denso, cargado de formas distorsionadas. No eran simples sombras. Eran figuras de madres desfiguradas, con los vientres desgarrados, extendiendo las manos hacia él como buscando recuperar a sus hijos. Los lamentos se convirtieron en un huracán de voces. Era imposible distinguir palabras, pero el dolor que transmitían era tan real que algunos demonios de bajo rango cayeron de rodillas, sujetándose la cabeza. Miyuki bajó lentamente los brazos. Los espectros se lanzaron hacia Richard como un enjambre, rodeándolo, trepando por su cuerpo, arañando con uñas invisibles que no dejaban heridas físicas sino mentales. Cada toque era un recuerdo de horror, un eco de todas las muertes que ella había provocado. Richard se tambaleó. Su mirada fría comenzó a temblar bajo el peso de aquellas visiones. Vio niños muertos en cunas, vio a madres arrancándoles el aliento con lágrimas en los ojos, vio a funcionarios sellando papeles manchados de sangre. Cada escena se incrustaba en su mente como cuchillos. Miyuki dio un paso al frente, con bisturís brillando entre sus dedos, su sonrisa aún más torcida. ¿Lo sientes, Richard? Es el peso de cada vida que yo arrebaté. Y ahora será tu turno de unirte a ellos. El asesino de hielo cayó de rodillas un segundo, los espectros aún arrastrándose por su piel. ¿Cómo diablos salgo de este maldito trance?, dijo Richard, apretando los dientes mientras las voces seguían perforando su mente. Por un instante, la respuesta llegó con la claridad helada de un verdugo experimentado. Sin pensarlo 2 veces, aferró con fuerza el cuchillo de cazador y lo hundió en su propio muslo. El grito desgarrador que soltó no fue de debilidad, sino un rugido de desafío. La sangre brotó en cascada, pero con ella, los espectros se disiparon, los llantos se apagaron, y su mente volvió a la fría calma que lo caracterizaba. Miyuki molesta se movió y lanzó una oleada de cortes con sus bisturís, buscando aprovechar la herida. Pero Richard, lejos de ceder, bloqueó cada uno con movimientos precisos. Su mirada se mantuvo firme, sin pestañear. De pronto, a los ojos de Miyuki Richard desapareció. ¿Dónde está?, murmuró con un escalofrío, mirando frenética a todos lados. El público demoníaco confuso. Ni siquiera los más atentos alcanzaron a seguir el movimiento del asesino. Solo quedó un silencio expectante, roto por un sonido inquietante. El filo de un cuchillo siendo afilado en la oscuridad. El siguiente instante fue frenético. Un dolor ardiente atravesó el costado de la mujer. El cuchillo de Kuklinski se hundió en su carne, firme, letal.
Ella gritó, arrodillándose mientras la sangre corría a borbotones. Carajo, calculé mal el tiempo de impacto. Con un movimiento seco, retiró el cuchillo. La sangre salpicó el suelo, Miyuki jadeó, llevándose una mano a la herida. Su mente se retorcía. Imposible, maldito. Ese es un poder de sus pecados. ¿Cómo puede resistir mi castigo mental? Richard no respondió. Solo se quitó la corbata y la usó para vendar el brazo que había recibido el bisturí al inicio del combate. Luego arrancó parte de su traje para cubrir la herida de su muslo, cada movimiento calculado, frío, profesional. Cuando terminó, levantó la mirada y habló con una calma aterradora. Levántate. No pienso matarte todavía, quiero que lo hagas después de arrepentirte por cada vida que arrebataste. Sostuvo su cuchillo con firmeza en la derecha, y en la izquierda, levantó la pistola, apuntando directo a ella. Miyuki se reincorporó lentamente, tambaleante, apretando con fuerza su herida. Apenas pudo dar un paso cuando Richard avanzó y la golpeó con el mango de la pistola en la sien. El impacto seco la arrojó hacia atrás, haciéndola chocar contra la tierra polvorienta de la arena. Ella sonrió débilmente, con sarcasmo. Eso no es muy caballeroso de su parte, dijo que me mataría cuando me arrepintiera. Sí lo dije. Pero no te equivoques. No dejaré que uses tus pecados contra mí de nuevo. Soy un profesional y me aseguraré de matarte como a todos los demás. Precisa. Silenciosamente. Sin darle espacio a tu locura. La nieve caía sobre Jersey City, gruesa, callada, ocultando la mugre de las calles. En una de esas casas de ladrillo húmedo, un niño se acurrucaba en la penumbra, los ojos abiertos como platos. El crujir de un cinturón rompía el silencio. «Eres un inútil, Richard», gritó su padre, un hombre alto, con el aliento agrio por el alcohol. El golpe resonó. El niño apenas gimió y su madre, delgada, con un rosario en las manos, observaba desde la esquina. No intervenía, solo murmuraba oraciones. En ese instante, Richard aprendió que el dolor era inevitable y que el amor era una mentira. Desde entonces, cerró el corazón. A los 13 años, ya era un muchacho grande, con los puños apretados y la mirada de alguien que había visto demasiado. Una tarde, un joven del barrio, mayor que él, comenzó a burlarse en la calle. Mira al grandulón mudo. Ni siquiera sabe defenderse. Richard no dijo nada. Caminó hasta el basurero, tomó un tubo oxidado y, sin pensarlo, descargó toda su furia. El cuerpo quedó inmóvil en el suelo. Richard lo observó por un largo rato, jadeando. Ya no me volverán a joder, susurró, y dejó el tubo caer. El frío de la noche no lo alcanzaba. Por dentro, solo había silencio. Años después, Richard era un hombre imponente. Tenía una esposa, hijos, una casa en los suburbios. A los vecinos les parecía un tipo normal. Callado, trabajador, siempre con una palabra amable. Nadie imaginaba lo que ocurría cuando salía de casa. En bares oscuros de Hoboken, mafiosos italianos lo observaban en silencio. Habían oído rumores de su calma al matar, de cómo no temblaba ni se alteraba. Un capo lo miró a los ojos. Richie, contigo es diferente. Otros lo hacen por miedo, por venganza, por dinero. Tú matas como si fuera nada. Richard encendió un cigarro, exhaló el humo con parsimonia. El miedo es un lujo que no me permito, respondió. Su reputación creció. Lo llamaban Dave Zeman, porque usaba congeladores industriales para guardar cuerpos y así confundir a la policía sobre la hora de la muerte. Era ingenioso, brutal y preciso. A veces trabajaba para la mafia, otras por cuenta propia. Un hombre que podía estrangular con sus manos desnudas o usar venenos que él mismo preparaba. Pero en su casa era el padre ejemplar. Su esposa, Bárbara, lo observaba en silencio mientras servía la cena. «Richard, ¿qué haces cuando desapareces por días?», preguntaba, con una mezcla de miedo y sospecha. Él alzaba la mirada, inexpresivo. «Trabajo». «No hagas preguntas». Los niños reían en la mesa, ajenos a la sombra que vivía bajo su techo. Con el tiempo, la policía comenzó a seguirle la pista. Los cadáveres se acumulaban, aunque nunca quedaba rastro claro. En 1986, tras años de investigación, lograron tenderle una trampa. Un supuesto socio grabó sus confesiones. En el juicio, Kuklinski se mostraba frío, casi aburrido. ¿Siente remordimiento por lo que hizo?, preguntó el fiscal. Richard inclinó la cabeza, pensativo, como si lo meditara. Finalmente, respondió con calma. Lo que hice, lo hice porque tenía que hacerse. No lo pienso dos veces. Fue condenado a cadena perpetua. En prisión, dio entrevistas en las que hablaba de más de 100 asesinatos con un tono sereno, casi didáctico.
Sus palabras eran escalofriantes porque no estaban adornadas con ira ni con orgullo, sino con la frialdad de alguien que veía la muerte como una tarea rutinaria. El problema de la gente, decía frente a las cámaras, es que creen que todos tienen un límite. Yo no lo tuve. De vuelta en la arena, Richard Kuklinski avanzó con paso firme, dispuesto a dar otro golpe letal. Pero esta vez Miyuki reaccionó con rapidez. Esquivó con un giro ligero, retrocedió varios metros y, jadeando, sacó un pañuelo que presionó contra la herida sangrante de su costado. El hombre de hielo no dudó en disparar, y la bala impactó de lleno en la mano izquierda de la matrona. Miyuki gritó con furia y dolor, dejando caer uno de sus bisturís. Richard se acercó con la misma calma asesina de siempre, con los ojos fijos en su presa. «Eres un maldito desgraciado, un maldito desgraciado», vociferó Miyuki, su voz temblando de rabia. La mujer, empujada por pura voluntad, se lanzó al ataque. Y empezó a ejecutar sus movimientos. 2 bisturís volaron hacia el pecho del asesino, otros 3 ascendieron al cielo para descender en picada sobre su cabeza, y 5 más se dispararon desde sus dedos como un abanico mortal. Kuklinski reaccionó en un abrir y cerrar de ojos. Apuntó su arma hacia arriba y disparó, haciendo estallar los bisturís que descendían. Y con una frialdad en su mirar, sacrificó su brazo izquierdo para recibir el impacto de los bisturís frontales, que se clavaron profundamente en su carne. El dolor apenas lo hizo pestañear. Con su pierna libre, lanzó una patada brutal que impactó en el pecho de Miyuki, deteniendo su avance. El asesino apuntó y disparó varias veces más. Las balas silbaron en el aire, pero la mujer, doblando su cuerpo, esquivó los tiros y se deslizó bajo su guardia. Un corte rápido y preciso en el pie de Richard lo hizo tambalearse. Su equilibrio se quebró solo un instante, el instante que ella necesitaba. Los bisturís se hundieron en su pecho. 5 filos brillantes se clavaron en la carne del asesino, arrancando un chorro de sangre oscura que manchó el suelo. Kuklinski escupió sangre por la boca, el aire escapándole en un gruñido áspero. Miyuki se abalanzó sobre él, sujetando su cuello con ambas manos ensangrentadas, y lo estampó contra la tierra de la arena con una fuerza implacable. «Tranquilo, Richard», dijo, su rostro muy cerca del suyo, con una sonrisa retorcida que heló a los espectadores. «Solo cierra los ojos y deja que yo termine el trabajo». La presión de sus manos apretaba cada vez más la garganta del asesino. Richard jadeaba, sus heridas ardían, la sangre manaba en exceso. La multitud demoníaca rugía, excitada por el espectáculo. Miyuki no lo notó al principio, demasiado absorta en su sadismo. Sus manos, a pesar de su furia, temblaban por la pérdida de sangre, debilitándose poco a poco. El cuerpo del asesino parecía ceder y sin embargo, sus ojos no reflejaban derrota. Escupiendo sangre, Richard gruñó con una voz ronca, cargada de odio. «Maldita mujer, no tienes derecho a tocarme». Sus pupilas se contrajeron. Y parecía que estaba a punto de morir, o eso creyó la matrona de Japón. Pero nuevamente, a los ojos de Miyuki, Richard Kuklinski había desaparecido de sus manos. El vacío de su agarre la hizo retroceder de inmediato, con el corazón acelerado y los bisturís listos. Su mirada recorrió la arena en todas direcciones, buscando desesperada el rastro del asesino. Pero fue en vano. Un filo ardiente se hundió en su hombro derecho. La sangre brotó en un chorro oscuro mientras el cuchillo de Kuklinski se retiraba con precisión quirúrgica. El hombre de hielo la observó con sus ojos carentes de emoción antes de retroceder con calma, manteniendo la distancia entre ambos. La mujer jadeó, tambaleante, presionando la herida. «¿Por qué?», susurró con incredulidad. «Le clavé bisturís en el pecho y en el brazo. Debería estar retorciéndose, debería estar muriendo de dolor». Richard no respondió. Su respiración era lenta, controlada, como si cada inhalación y cada exhalación fueran un cálculo perfecto. Sujetaba su cuchillo con firmeza, y su mirada era más fría que nunca. «El tiempo de impacto fue más confuso que el anterior», murmuró, casi para sí mismo. Richard Kuklinski poseía 3 habilidades especiales otorgadas por el pacto con Belfegor. Hasta ese momento solo había usado 2 veces en todo el combate. La capacidad de desaparecer de la vista de cualquier ser vivo, borrando incluso su sonido, moviéndose como una sombra invisible. Un ataque letal desde los puntos ciegos. Pero la precisión de esa habilidad dependía de su estado mental. Y Miyuki Ishikawa había logrado herirlo más de lo que parecía. Sus llantos fantasmales habían desgarrado momentáneamente el espíritu del asesino, haciéndolo dudar. La asesina estaba en desventaja. Sus heridas eran profundas, su cuerpo resentía cada movimiento. Kuklinski, en cambio, había concentrado cada corte con precisión quirúrgica, obligándola a perder sangre y movilidad.
Ambos se quedaron en silencio, mirándose como depredadores al borde del colapso. El público contuvo el aliento. El primero en moverse fue Richard. Se lanzó contra ella con la velocidad de un verdugo decidido. Miyuki lo esperó, lista para recibirlo con una puñalada directa al corazón. Pero el asesino, con una maniobra inesperada, se deslizó bajo su guardia, sujetó su cintura con ambas manos y la levantó por los aires. Con un movimiento brutal, la estampó contra el suelo de la arena. El crujido de huesos rotos retumbó, arrancando gritos de euforía entre los demonios. Miyuki gritó, el dolor atravesándola como fuego líquido, pero la adrenalina la mantuvo consciente. Richard levantó su cuchillo, dispuesto a hundirlo en su pecho y terminar la pelea. La mujer reaccionó con reflejos desesperados. Una patada golpeó el brazo del asesino, desviando el filo que bajaba directo hacia su corazón. Ambos se separaron en un torbellino de sangre y jadeos. La partera se puso de pie tambaleante, lanzando dos cortes feroces con sus bisturís. Kuklinski los esquivó con movimientos mínimos, de inmediato acortó la distancia y lanzó una estocada letal. Pero antes del impacto, el cuchillo se detuvo a 1 centímetro del rostro de Miyuki. Lo que detuvo el arma del asesino no fue un error ni una defensa física, sino la aparición repentina de un objeto imposible. Un libro oscuro, envuelto en sombras, había aparecido flotando frente a la mujer. Las letras grabadas en su cubierta parecían moverse como gusanos vivos. Miyuki lo tomó con ambas manos, y una sonrisa torcida se dibujó en su rostro ensangrentado. El libro se abrió solo, expulsando una onda de choque devastadora. La explosión invisible arrojó a Richard por los aires, haciéndolo rodar contra las piedras de la arena. Sus heridas se abrieron de golpe, la sangre brotando con furia. Kuklinski se levantó con esfuerzo, respirando entrecortado, su mirada fija en la mujer. Miyuki Ishikawa lo observaba con locura en los ojos, la sangre corriendo por su rostro, el libro temblando en sus manos. No quería usar esto en la primera ronda, pero tú, cariño, me has obligado. Su sonrisa se ensanchó en un gesto retorcido. Y es por eso que te daré la orden de que desaparezcas. El Japón de principios del siglo XX era un país de contrastes. Tokio brillaba con modernidad, pero también se hundía en la miseria. Tras la Segunda Guerra Mundial, las calles se llenaron de huérfanos, mendigos y familias que apenas podían sostenerse. En ese mundo nació y creció Miyuki Ishikawa, una mujer que aprendió desde joven que la vida, sin sustento, era un peso demasiado cruel. De niña, había visto cómo sus vecinos entregaban a sus hijos a templos budistas o los dejaban morir de hambre en chozas sin techo. La pobreza era tan común que nadie tenía fuerzas para escandalizarse. Su madre, cansada y enferma, solía repetirle: Miyuki, a veces el mayor acto de amor es evitarle a un niño el sufrimiento. Aquella frase quedó grabada en su memoria. Años más tarde, Miyuki estudió para convertirse en comadrona. Su inteligencia y disciplina la llevaron a ser nombrada directora de una clínica de maternidad en Tokio. Vestía siempre de blanco, con una calma que inspiraba respeto. Para muchos, era una mujer ejemplar, símbolo de profesionalismo. Pero bajo esa calma, llevaba un peso. Cada día veía nacer criaturas condenadas a morir lentamente. Una noche, una joven pareja llegó a su despacho. La mujer apenas podía sostener al recién nacido entre los brazos. Señora Ishikawa, no podemos mantenerlo. Ya tenemos 3 hijos y no hay arroz ni para ellos. Miyuki observó al bebé. Tan pequeño, tan frágil. Si lo crían, conocerá la miseria y el hambre. Si lo dejo ir, no sabrá lo que es sufrir. El silencio fue la respuesta de los padres. El silencio se convirtió en complicidad. Con el tiempo, la decisión dejó de ser esporádica. Decenas de familias pobres acudían a ella, rogando por ayuda. Y Miyuki, convencida de que hacía lo correcto, actuaba. No lo veía como asesinato, sino como un remedio brutal ante una sociedad indiferente. Un médico de la clínica la enfrentó una mañana, incapaz de seguir callando. Esto es un crimen, Miyuki. Estás jugando a ser juez de la vida y la muerte. ¿Un crimen? ¿Y dejar que mueran de hambre en las calles no lo es? El gobierno no los protege, las familias no pueden mantenerlos. Yo los libero. Aquella lógica perturbadora comenzó a seducir incluso a algunos colegas, quienes guardaron silencio o incluso colaboraron. El barrio comenzó a notar algo extraño. Las familias entraban con bebés y salían sin ellos. Los vecinos murmuraban: demasiados niños desaparecen de esa clínica. La directora es demasiado fría, algo pasa allí. El rumor creció hasta llegar a oídos de la policía. Una noche fría, un oficial entró a la clínica sin previo aviso. Caminó por los pasillos oscuros hasta el sótano, donde encontró cajas con restos. La verdad salió a la luz.
En la sala de interrogatorio, el oficial golpeó la mesa. Ha asesinado a decenas, quizás cientos de niños. Dígame por qué. Miyuki, con el rostro sereno, respondió. Porque nadie más quiso hacerlo. Porque el hambre ya los había condenado. El tribunal se abarrotó de gente y prensa. El juez le preguntó. ¿Se declara culpable? No niego mis actos. Pero Japón también es culpable. El gobierno, la guerra, la pobreza. Yo solo fui la mano que cargó con la decisión que ustedes evitaron. Algunos la insultaban desde el público, otros la observaban con una incomprensible compasión. Fue condenada, pero la sentencia fue corta. Apenas unos años de prisión. La indulgencia de la justicia revelaba lo incómodo de su verdad, que el hambre y el abandono social habían abierto la puerta a su tragedia. Al salir, desapareció entre las sombras de Tokio. Sin embargo, por las noches, encerrada en un cuarto húmedo y oscuro, Miyuki hablaba sola. Frente a un espejo roto murmuraba. Yo hice lo correcto. Ellos lloran ahora pero yo los salvé de llorar mañana. A veces imaginaba que los bebés que apagó regresaban a verla en sueños. No eran fantasmas que la atormentaban, sino coros silenciosos que la rodeaban como si fueran discípulos. Gracias, creía escuchar entre murmullos. Esa convicción creció dentro de ella hasta volverse fe. No era asesina, era justiciera. Una noche lluviosa, caminando por un callejón, vio a una mujer desesperada con dos niños pequeños, uno de ellos enfermo. La madre lloraba, gritando que no podía darles de comer. Miyuki se acercó y puso una mano en su hombro. ¿Quieres que mueran lentamente o que descansen en paz? Susurró con la misma calma que usaba en la clínica. La madre la miró con horror y salió corriendo. Miyuki sonrió en la penumbra. Ellos no entienden aún. La justicia nunca es comprendida por los vivos. Con el tiempo, su mente transformó sus actos en un credo. Ya no se veía como partera, sino como árbitro de un mundo injusto. A su manera, creía haber equilibrado la balanza de un Japón destrozado. Los débiles no sufrieron más allá de lo necesario. Yo los liberé. De vuelta en la arena, Miyuki sostuvo el libro con ambas manos ensangrentadas. Su respiración era entrecortada, pero su voz se tornó solemne, casi como la de una jueza implacable. Razón número 1, susurró. Generó un profundo dolor y sufrimiento en las familias de sus víctimas. Las páginas del libro oscuro se iluminaron en un rojo carmesí, como si el expediente de Richard Kuklinski estuviera siendo escrito en tiempo real. De él emergió una aguja larga y punzante, envuelta en un resplandor siniestro. El proyectil salió disparado con una velocidad imposible. Richard intentó reaccionar, pero su cuerpo, agotado y lleno de heridas, fue un segundo más lento. La aguja atravesó su hombro derecho con un crujido seco. ¡Ah! El asesino gritó, sus músculos contrayéndose con violencia. El impacto no se quedó en la carne. Recorrió cada nervio, como si su cuerpo entero se quebrara desde adentro. Sus huesos parecían gritar pidiendo liberación, pidiendo la muerte. El público demoníaco estalló en euforia. Aullidos, risas y vítores llenaron la arena, encantados de presenciar cómo el hombre de hielo caía bajo el peso de una condena. Richard cayó de rodillas, respirando con dificultad, intentando incorporarse, pero el dolor era insoportable, persistente, casi eterno. No cedía como un corte común. Era como si la aguja hubiera enterrado también un recuerdo doloroso en su alma. Alzó la mirada, jadeante, y alcanzó a ver cómo Miyuki escupía sangre oscura. La mujer se tambaleaba, el libro aún vibraba en sus manos. Cada uso del grimorio arrancaba un fragmento de su propia esencia. Richard sonrió entre la sangre que corría por su boca. «Eres una hija de puta», gruñó, poniéndose en guardia, con el brazo temblando, pero firme en su cuchillo. «Pero aún así voy a matarte». Miyuki cerró los ojos un instante, intentando contener el dolor que la estaba devorando desde dentro. Su poder era aterrador, pero también era su condena. No podía lanzar sus agujas sin sacrificar parte de sí misma. Aún así, levantó el libro una vez más. Su voz retumbó como una sentencia. Razón número 2, mataba por dinero, no por necesidad. El expediente volvió a brillar, y otra aguja emergió, chisporroteando con energía roja. Salió disparada contra el asesino. Esta vez, Richard estaba preparado. Se lanzó hacia un costado, rodando con la destreza de un cazador acorralado. La aguja pasó rozando su piel, incrustándose en la tierra y levantando una columna de polvo. ¿Eso es todo?, escupió, con ironía en su voz. Pero la aguja tembló, y como una serpiente, giró sobre sí misma. Se despegó del suelo y cambió de dirección, comenzando a seguirlo como si tuviera vida propia.
Esto debe ser una maldita broma. Se lanzó a correr, zigzagueando entre los escombros, con el hombro sangrando y el pecho perforado. Cada paso era un tormento, cada respiración un suplicio, pero no podía detenerse. La aguja lo seguía, incansable, como si el libro hubiese sellado un pacto. No pararía hasta cumplir la sentencia. El público rugió, dividido entre la fascinación y el deseo de ver sangre. Lucifer mismo entrecerró los ojos, evaluando el duelo. Izanami, desde lo alto, sonrió con frialdad. En medio de la persecución implacable de la aguja maldita, Richard Kuklinski detuvo su carrera de golpe. Con un movimiento rápido, se arrancó el saco ensangrentado de su traje y lo arrojó directo contra el proyectil. La aguja, engañada por la finta, lo atravesó y continuó recta hasta impactar contra las gradas, donde desapareció en un estallido de polvo y chispas. Los demonios enloquecieron con vítores y silbidos. Algunos celebraban la astucia del hombre de hielo, otros clamaban por más sangre. Richard volvió a desvanecerse, borrándose de la vista de todos como una sombra que se disuelve en la oscuridad. Miyuki entrecerró los ojos, jadeante, consciente de que no podía rastrear por sí sola la ubicación del asesino. Levantó el libro con ambas manos, dispuesta a usar nuevamente su juicio letal. Pero apenas lo hizo, un escalofrío recorrió todo su cuerpo. Sus huesos crujieron, sus rodillas temblaron. Cada vez que invocaba las agujas, parte de su propia esencia se consumía, y ya lo había hecho 2 veces. Ese instante de debilidad fue suficiente para que Richard emergió frente a ella como un espectro helado, el cuchillo en alto. Pero esta vez, el filo no era un simple cuchillo. En un segundo imposible de comprender, el arma se multiplicó, transformándose en una cadena de filos congelados. Al girarla, dejó tras de sí una estela de escarcha que iluminó la arena con un resplandor gélido. Miyuki intentó retroceder, pero un frío abrasador se apoderó de sus piernas. Sus pasos se volvieron torpes, pesados, hasta que la inmovilidad se apoderó de ella. Y entonces llegaron los cortes. Una ráfaga de filos helados que impactaron en su cuerpo. El libro oscuro logró absorber parte del daño, cubriéndola con una defensa sobrenatural, pero aún así la sangre brotó de sus labios. El dolor atravesó su cuerpo como dagas de hielo. Richard retrocedió unos metros, girando su cadena helada con calma letal. El aire alrededor de él cambió. La temperatura descendió abruptamente, y el suelo comenzó a agrietarse con escarcha. Era como si un círculo de invierno absoluto naciera a su alrededor. En esa zona, cualquiera, excepto el propio Kuklinski, sentiría el frío quemándole hasta los huesos. Miyuki, sin precipitarse, sacó de su muñeca un puñado de bisturís simples y los lanzó con un movimiento rápido. Los filos plateados cortaron el aire hacia Richard, pero la cadena congelada giró con violencia, destrozándolos en 1000 fragmentos. Los trozos metálicos cayeron al suelo con un tintineo siniestro. Y entonces ocurrió algo peor. Cada fragmento comenzó a congelarse al entrar en contacto con el suelo, expandiendo más zonas de escarcha. El campo de batalla se transformaba lentamente en un terreno helado, donde la movilidad de Miyuki se reducía con cada segundo. Miyuki, exhausta y tambaleante, apenas podía mantenerse en pie. El sudor y la sangre corrían por su rostro mientras levantaba con esfuerzo el libro maldito. Sus labios temblaron, pronunciando la condena una vez más. Razón número 3. Experimentaba con diferentes formas de matar. El expediente brilló con un rojo más intenso que nunca, y de él emergió otra aguja, esta vez lanzada con la fuerza de un cañón. Richard reaccionó con un salto preciso, su cuerpo en el aire girando mientras fragmentos del suelo congelado se alzaban, desviando parcialmente la trayectoria del proyectil. Pero la aguja no se detuvo. Lo siguió como un depredador que jamás perdería a su presa. El asesino aprovechó la apertura. Miyuki estaba sufriendo los efectos devastadores de su propio poder, su cuerpo estremecido, escupiendo sangre a cada palabra. Richard aceleró hacia ella, la cadena helada girando en su mano, con la aguja siempre persiguiéndolo desde atrás. Su plan era claro: arrastrar la maldición hasta la partera. Pero la defensa del libro maldito no se hizo esperar. Miyuki lo alzó frente a sí, y la aguja, como si estuviera viva, se desvió para no tocarla. No importaba cuántos trucos intentara Richard, esa condena estaba ligada a él y solo a él. Y fue entonces que Richard desapareció. En un abrir y cerrar de ojos, se desvaneció de la vista de todos, incluso de la aguja, que quedó suspendida en el aire, vibrando como un animal enjaulado. Miyuki abrió los ojos de par en par, un escalofrío recorriéndole la espalda. Un estruendo la sobresaltó. La aguja comenzó a moverse salvajemente por toda la arena, buscando desesperadamente a su objetivo desaparecido. De pronto, Richard apareció justo detrás de la partera.
El frío de su presencia la paralizó. La aguja fijó de nuevo su blanco y voló directo hacia él. Con una calma escalofriante, Richard levantó el brazo derecho. El proyectil lo alcanzó, pero en el último instante, giró la muñeca con precisión. La aguja rozó apenas su piel, recorriendo su brazo como una serpiente, desviándose hacia su costado izquierdo. En ese momento, Richard extendió el brazo hacia la espalda de Miyuki. Y la aguja, como un rayo implacable, se incrustó de lleno en ella. Miyuki cayó de rodillas, su cuerpo convulsionando. Internamente, sus huesos se quebraban como ramas secas, su sangre brotaba a borbotones, y su alma era consumida por las mismas condenas que había lanzado contra su enemigo. El libro cayó de sus manos, apagándose como un cadáver olvidado. Richard no perdió el instante. Con la cadena helada en alto, trazó un arco gélido que descendió con furia. El filo atravesó el aire, y en un solo golpe, la cabeza de la partera se separó de su cuerpo. Un silencio sepulcral invadió la arena, roto al instante por un último lamento. De la boca de Miyuki brotó un grito final, acompañado de los llantos fantasmales de cientos de bebés. El eco se apagó lentamente, dejando un vacío aterrador. Baal descendió al centro de la arena, levantando sus brazos al cielo. El ganador del tercer combate de la Monster League es el asesino de hielo, Richard Kuklinski. Los demonios estallaron en gritos de júbilo, la sangre hervía en el aire, y Belphegor aplaudía con una risa arrogante, mirando con desprecio hacia Izanami. La diosa de la muerte mantenía el rostro severo, pero sus ojos reflejaban ira y frustración. Richard se quedó de pie unos segundos, mirando el cadáver sin vida de Miyuki Ishikawa. La cadena de hielo en su mano se desvaneció lentamente en copos de nieve que se esfumaron en el viento. Con pasos pesados, comenzó a abandonar la arena. Nadie lo notó. Justo al cruzar el túnel, su cuerpo cedió. Cayó de rodillas, agotado, la sangre empapando su traje destruido. Con esfuerzo, empezó a atender sus heridas como un profesional que no permitía que nadie lo viera vulnerable. Primera misión completada.